Buenos días, buenas tardes, buenas noches, América Latina. Soy Jonathan Alzuru y presento a José Rafael Herrera, eminente filósofo de vasta trayectoria, cuya profunda formación desentraña los desafíos de nuestro tiempo con una visión magistral. Gracias, amigo. Y yo presento a Jonathan Alzuru, pensador comprometido que une filosofía y vida cotidiana, enriqueciendo el diálogo. Bienvenidos a nuestro programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo, un podcast que intenta descifrar la crisis venezolana vital para América Latina. Nuestro podcast abrió con una generación joven de intelectuales venezolanos, formada en la democracia, sin cargos públicos, pero con una mirada crítica sobre el colapso de nuestra nación. Eric del Búfalo, Carlos Ñañez, Joan López, Leonardo Maldonado y Miguel Ángel Mata iniciaron el diálogo explorando las ideas, la economía y la sociedad que fracturaron a Venezuela. Sus reflexiones nos invitan a mirar a más allá de los titulares. Luego dialogamos con quienes forjaron a Venezuela, a la Venezuela prechavista, figuras de responsabilidad pública y cultural cuyas voces revelan un pasado complejo, más allá de los medios. Nelson Chiti Larroche desglosó la política venezolana de 1958 a 1998, sus dinámicas y sus desafíos. Mariluz Cárdenas exploró la política cultural destacando el rol de los museos en la democracia. Rafael Arráez Luca detalló el pacto de Punto Fijo y su colapso histórico. Asdrúbal Aguiar analizó el deterioro institucional del país. Rodolfo Izaguirre evocó su labor en la Cinemateca Nacional, forjando el cine venezolano con una pluma irónica y esperanzada a la vez. César Miguel Rondón rememoró el 11 de abril de 2002, entrelazando cultura y política. Faita Naimens retrató la democracia venezolana como un rocío frágil. Estas voces desentrañan la Venezuela de ayer y su eco actual. Llegamos al episodio 15. Un hito sin precedentes y que se lo queremos presentar a toda América Latina. Un diálogo con Carlos Blanco, exministro de Carlos Andrés Pérez, tan profundo que se transmitirá 2 domingos. Blanco narrará su vida y analizará Venezuela desde finales de los 60, el periodo que le ha interesado a toda América Latina, ese golpe de Estado en 1992 hasta 2025, desglosando las reformas, por supuesto, de los 80 y sus ecos en el presente. Esta serie de diálogos disponibles en YouTube muestran por qué la Venezuela pre-Chávez es un caso crucial para las turbulencias latinoamericanas. Suscríbanse, denle a la campanita, compartan, no se lo pierdan. Bueno, sin más preámbulo, vamos con nuestra conversación con Carlos Blanco. Hoy tenemos un excelente invitado en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Recuerda darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo y este programa no te lo puedes perder. Invita a los otros porque de verdad aprenderás de la historia de Venezuela y de la situación contemporánea del día de hoy, 2025. Aquí tenemos a José Rafael Herrera que va a presentar a nuestro gran invitado.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros muy amables veedores. Hoy de verdad tenemos un invitado especial, muy especial, y me permito leer algunas notas preparatorias para esta conversación tan interesante. Hay hombres que no eligen su tiempo, sino que son elegidos por él, condenados a caminar por sus bordes afilados, donde cada paso es un riesgo y cada palabra un intento de renombrar lo innombrable. Carlos Blanco es uno de esos hombres, un economista que no se conformó con descifrar el mundo, sino que buscó transformarlo. Un profesor que no impuso verdades, sino que sembró preguntas. Un reformador que se propuso sanar las heridas de un país que se desgarra. Nació en Caracas el 25 de abril de 1947, en una Venezuela que oscilaba entre la esperanza y la democracia y el peso de sus contradicciones. Un país de promesas petroleras y silencios profundos. Desde entonces, su vida ha sido un diálogo con esta tierra, un esfuerzo por comprenderla, desafiarla y no rendirse ante su obstinación. Imaginemos al joven Carlos Blanco en los años 60 recorriendo los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, donde las ideas eran combustible y el cambio un idioma compartido. La Caracas de entonces era un hervidero de sueños. La revolución cubana inspiraba y los jóvenes, desencantados con el statu quo, buscaban nuevos horizontes. En ese torbellino, Carlos Blanco se sumó al movimiento de la reforma universitaria, un esfuerzo colectivo por democratizar la educación superior, fortalecer la autonomía universitaria y transformar las estructuras académicas para hacerlas más inclusivas y alineadas con las necesidades del país. Con apenas 20 años, Blanco no era un líder central, pero su participación en ese movimiento fue un bautismo de compromiso social. Su sensibilidad por la justicia y la transformación institucional forjada en esos años marcaría el rumbo de su vida. Sin embargo, su camino no se encauzó hacia la lucha armada ni los extremos de la izquierda radical. Como un río que busca nuevos cauces, Carlos Blanco encontró en la economía un lente para descifrar el alma de un país resistente al cambio. En la UCB, donde se graduó como economista summa cum laude y obtuvo un doctorado en ciencias sociales, Carlos Blanco se forjó como un pensador incisivo, un académico que rechazaba las teorías desconectadas con la realidad. Su experiencia en la reforma universitaria le dejó una certeza: el cambio no se sostiene solo con pasión, sino con ideas que dialoguen con lo posible. Fue en las aulas donde comenzó a tejer su legado, no como un agitador, sino como un maestro que invitaba a sus estudiantes a cuestionar, a desmontar lo evidente, a buscar en las fisuras de la historia las semillas de lo nuevo. Pero Carlos Blanco no es hombre de quedarse en la orilla. En 1983, su vocación política lo llevó a integrar el comando de campaña de José Vicente Rangel, candidato presidencial apoyado por sectores de izquierda. Aquella experiencia, aunque no victoriosa, fue un aprendizaje sobre las complejidades de la política venezolana, un juego de alianzas y espejos que Blanco aprendería a navegar. El gran desafío de su vida
llegaría en los años 80, cuando Venezuela, atrapada en una crisis económica y política, buscaba reinventarse. En 1984, Carlos Blanco asumió como secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, bajo el gobierno de Jaime Lucinchi, y en 1989, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, se convirtió en su presidente, cargo que ocupó hasta 1992. La COPRE no era un escritorio más, era un intento de rediseñar un Estado corroído por la ineficiencia, el clientelismo y la desconexión con la ciudadanía. Con el rigor de un economista y la visión de un reformador, Blanco propuso descentralizar el poder, fortalecer la democracia a través de la elección directa de gobernadores y alcaldes y modernizar la gestión pública. La elección directa de autoridades regionales y locales, implementada en 1988, fue un fruto directo de esas ideas. Pero el país, como un paciente renuente, resistió el cambio. Los partidos tradicionales, los intereses arraigados y la convulsión social marcada por el Caracazo limitaron el alcance de estas reformas. Aún así, el paso de Blanco por la COPRE dejó sus huellas, un conjunto de propuestas que, aunque no siempre prosperaron, siguen siendo un faro en los debates sobre lo que Venezuela pudo y aún puede ser. Su voz, sin embargo, ha sido su arma más perdurable. Como columnista en El Nacional y en otros medios, Carlos Blanco ha sido un cronista de la Venezuela contemporánea, un cirujano que disecciona la realidad con precisión y lucidez. Su libro Revolución y Desilusión, de 2007, es una radiografía del chavismo escrita no desde el rencor, sino desde la comprensión de cómo un proyecto que cautivó a millones derivó en una tragedia. En 2022 publicó Gran Marcha hacia el Abismo, una novela que a través de la ficción explora las dinámicas del populismo venezolano. Sus textos no son solo análisis, son mapas de un país que se extravía en sus laberintos, pero que aún guarda la posibilidad de reencontrarse con ellos. Como moderador del programa Blanco y Negro en Globovisión y director fundador de la revista Primicia, Blanco ha sabido llevar un mensaje más allá de las aulas y las páginas. Como profesor, primero en la UCB, donde se jubiló como titular, y luego en la Universidad de Boston, Blanco ha sido un sembrador de preguntas. Sus clases son diálogos, espacios donde invita a sus alumnos a mirar el mundo con ojos críticos, como quien busca un destello en la penumbra. En Boston, donde fue investigador asociado en Harvard y Faculty Fellow en el Friedrich Pardee Center, se convirtió en un puente entre la academia y la diáspora venezolana. Pero esa distancia, la del exilio, no lo ha silenciado. Como consultor internacional, trabajando con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y el PNUD, y como presidente del Bank and Associates Inc., sigue aportando su experiencia al análisis de riesgos y estrategias. Su rol como asesor estratégico de María Corina Machado lo ha consolidado como una figura clave en la oposición venezolana, un tejedor de negociaciones y estrategias en un contexto de enorme adversidad. Hay en Carlos Blanco una obstinación por lo posible, por esa Venezuela que no termina de nacer,
pero que late en las ideas, en los debates, en las luchas. Su vida es un tejido incompleto. Los años de la reforma universitaria, las aulas de la UCB, las propuestas de la COPRE, las columnas que iluminan el exilio que duele. No es hombre de estatuas ni de aplausos fáciles, es más bien un caminante que lleva el peso de un país en los hombros, pero también la terquedad de seguir andando. En un país de fracturas, él ha sido un constructor de ideas, de preguntas, de propuestas. Y aunque la Venezuela que soñó no ha terminado de hacerse realidad, su trayectoria es una prueba de que las ideas, cuando son auténticas, no se rinden. Carlos Blanco sigue escribiendo, pensando, luchando, como quien sabe que mientras haya palabra por decir, la historia no está cerrada. Bueno, José Rafael, Jonathan, quisiera agradecerles profundamente las palabras iniciales, el haber hecho este programa conmigo que me ha obligado a recordar tiempos lejanos, con muchas cosas gratas, otras cosas no tanto, y que en todo caso puede tenerse como una contribución para recuperar la memoria que algunos vamos perdiendo. Mi mamá, que había sido medinista, que mi papá era deco, pero mi mamá medinista, admiraba mucho al doctor Rafael Vegas, quien fue ministro de Educación del general Medina y después salió al exilio. Y el doctor Vegas fundó a comienzos de los 50, si no me equivoco, en 1950, el Colegio Santiago de León de Caracas. Y el sueño de mi mamá era colocarnos a nosotros, a mi hermano y a mí, en ese colegio. Nosotros vivíamos en Cochi, y para ir al colegio en esa época nos tenían que llevar mi mamá o un tío mío allá a la Floresta cuando se cambió el colegio hacia allá, pero al fin nos aceptaron y estudiamos allí. Y allí estudiamos varios hijos de adecos. Alfredo Coronil Harman, Alberto Federico Rabel, Luis Troconis Vesga, Luis Aquiles Mejía, Gustavo Dubuc, eh, se me pierde alguno más, Eduardo Mayobre y otros. Entonces nosotros éramos adecos, unos jovencísimos, adolescentes. Alfredo Coronil era mayor que nosotros, pero hijos de adecos. Y entonces aquello era un fervor político que giraba alrededor de Acción Democrática y en particular alrededor de la figura de Rómulo Betancourt. Gustavo Duque era hijo del ministro del Interior de Rómulo. Alfredo Coronil era hijo de René Harman, que eran amigos René y Rómulo, y después fueron marido y mujer. Digamos, ese era el ambiente en el que nos desenvolvíamos hasta que ocurrieron las divisiones de Acción Democrática, sobre todo en el caso nuestro, la división del ARS. Mi papá era arcista, es decir, del grupo de Raúl Ramos Jiménez, Héctor Vargas Acosta, Manso González y otros, José Ángel Siliberto y otros dirigentes. Entonces, cuando se produce esa división, nosotros, los muchachos, también se nos quitó, se nos congeló el entusiasmo adeco y nos fuimos cada uno destilando por lados diferentes. En mi caso, yo entré en la universidad cuando yo tenía, creo, 17 años o algo así. Y en la universidad, mis primeros 3 años fueron años de un estudiante, digamos, dedicado a sus estudios. Recordemos que en ese entonces
las carreras eran por años. Estudiamos por años, no por semestres ni por créditos, sino por años. De tal manera que los compañeros que iniciamos el primer año, casi todos terminamos durante 5 años estudiando juntos. Bueno, eso ocurrió, yo entré en la universidad en 1964. Entonces, 65, 66, 67, todo muy académico. Hasta que en 1967 ocurrió que el gobierno de Leoni allanó la universidad en diciembre de ese año, en diciembre o a finales de ese año. En el allanamiento de la universidad, eh, o sea, de mis amigos, de mis compañeros de clase, habían sido perseguidos, en particular uno que recuerdo con mucho cariño, Ramón Correa, el Indio Correa, vivía en la universidad porque había sido parte de la guerrilla urbana de la Juventud Comunista y se quedó allí protegido. Pero cuando nosotros supimos que venía el allanamiento, entonces ocurrió un hecho que yo lo voy a revelar aquí, lo he dicho en otras oportunidades, pero no tan públicamente, que a mí me produjo mucho orgullo, que es que el Indio Correa, como lo llamábamos, eh, lo sacamos de la universidad y quien lo guardó en su casa fue Alfredo Coronil, el hijastro de Rómulo Betancourt, el hijo de René Hart. Y lo tuvo unas cuantas semanas guardado hasta que salió. Bueno, después lo pusieron. Era otra Venezuela. Entonces, al calor de ese allanamiento, yo me acuerdo que yo conseguí el teléfono del doctor Rafael Pisani, a quien mi madre conocía por aquello del PDB, del medinismo, etcétera. Y yo le dije al doctor Pisani, yo creo que hay que hacer algo para defender la universidad. Estaba siendo atacada, allanada. Y entonces el doctor Pisani me dijo, bueno, me parece muy bien, pero ¿por qué no habla con mi hijo, Leonardo Pisani, que está también preocupado por esto? Entonces hablé con Leonardo, que casualmente nació el mismo día y el mismo año que yo, el 25 de abril del 47. Y Leonardo y yo nos hicimos entrañables amigos a partir de allí y fundamos en la universidad el Frente de Defensa de la Universidad. Un frente de defensa que era independiente, que inmediatamente cogió fuerza y que los grupos políticos fundamentales de la universidad en ese momento, que eran la Juventud Comunista y el MIR, digamos, intentaron hacer amistad con nosotros a través de estilos distintos. El estilo de la gente del MIR era un estilo adeco, más de compañeros. El estilo de los comunistas era el de una seducción muy artificial. No, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello y te vamos a designar por aquello, pero eso era en esos tiempos. Entonces, ese frente de defensa de la universidad se fue expandiendo eh, y ocurrió, para abreviar, una dinámica que yo creo que fue muy importante, que la defensa de la universidad, eh, la defensa de la autonomía, de que los policías no estuvieran en la universidad, porque en ese entonces querían meter la policía en la universidad. Y de hecho cerraron la universidad y un día la abrieron con los policías adentro. Y lo que nosotros hicimos fue una inmensa manifestación y sacamos a los policías de la universidad, sin violencia, porque algunos de ellos nos aplaudían y tal, y entonces salieron por la puerta de la Plaza Venezuela. Entonces,
se dio un periodo allí de un impacto muy grande en la vida de la universidad, ese movimiento independiente de izquierda. Y, y bueno, entonces nos comenzamos a plantear otra cosa, o sea, a profundizar ese proceso. Y tomamos una consigna que era anterior a nosotros, pero que había sido una consigna muy demagógica, que era la renovación universitaria. Y nosotros desarrollamos, cuando digo nosotros, una cantidad de gente independiente, pero que eran en muchos casos los mejores estudiantes de sus facultades. Eh, Ahí está Alfredo Caraballo, Rigoberto Lanz, Gregorio Castro, bueno, una cantidad de amigos, Edgar Paredes Pisani, Edgar Paredes Villegas, en ingeniería ellos, Luis Hernández, en ciencias Nancy Guillén, Henry Alegría, José Gregorio Vívenes, que era un genio, eh, y eran gente que unos éramos independientes y otros venían o estaban militando en sus partidos, pero que quisieron participar en este proceso. Y fue un proceso realmente impresionante. Nosotros avanzamos en el 68 y esos son, digamos, unos datos que solo sirven para agilizar la memoria. Nosotros siempre nos dijeron que nosotros habíamos montado ese movimiento a caballo del Mayo francés del 68. Pero en realidad nosotros habíamos comenzado antes, Es todo, bueno. todo el 67. Habíamos estado montando ese movimiento con lo que para entonces fueron unos mecanismos de propaganda realmente novedosos en la universidad y en el país, utilizando para denunciar la dominación intelectual logos de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de esto y de lo otro, y eso causó pues una sorpresa y conmoción en ese tiempo. Trabajamos mucho por la renovación con algunos errores gravísimos que cometimos. Nosotros convertimos esa lucha por la renovación en un movimiento político muy confrontacional. Eh, por ejemplo, nosotros había una reunión de una asamblea de profesores y nosotros llegábamos allá y nos metíamos allá a, a discutir, no, que no pueden entrar, que cómo que no podemos entrar, claro que podemos entrar. En mi caso ocurrió una cosa importantísima, que es que hubo elecciones para la Federación de Centros, para los delegados al Consejo Universitario, y yo formé parte formamos una plancha para enfrentarnos a la Juventud Comunista, donde estaba la Izquierda Cristiana, dirigida por Rafael Iribarren, y otro, Tomaduro, Humberto Farfán y otro. Pedro Luis Castellano. El MIR, dirigido por Jorge Rodríguez y José Enrique Mieres y Carlos Muñoz y otros. Y los independientes, que eran dirigidos por Leonardo Pisani y por mí. Entonces, esa plancha hizo que, bueno, que Jorge Rodríguez fuera el delegado al Consejo Universitario, Juvencio Pulgar por la Juventud Comunista y López Méndez por COPEI. En ese proceso de conmoción en la universidad, la renovación, etcétera, ocurrió el hecho de que yo era suplente de Jorge Rodríguez y Jorge me pidió, a él lo estaban persiguiendo, que asumiera yo la representación en el Consejo Universitario. Entonces se dio una confluencia importantísima de ser, por una parte, dirigente del proceso de renovación y miembro del Consejo Universitario.
Y eso nos permitió que nuestros planteamientos llegaran inmediatamente al Consejo Universitario sin mediaciones por la presencia que teníamos allí. Y esto hizo que nosotros avanzáramos políticamente mucho. Y ocurrió una confrontación con el sector más conservador de Copey, aunque había gente que no era copeyana y era muy de derecha, en la Facultad de Ingeniería. Nosotros avanzamos con el proceso de renovación en varias facultades, pero cuando llegamos a ingeniería, allí toda esa estructura profesoral se galvanizó alrededor del decano Pedro Arizmendi Ayala y de otros miembros del Consejo de Facultad, eh, Ottokar Kondrad, y, y otros más, que no todos estaban en la misma posición reaccionaria que nosotros pensábamos, pero que nuestra presión fue tan fuerte que los galvanizó. Entonces, esa lucha de ingeniería se convirtió en una lucha política nacional. Es decir, el Congreso de la República y el presidente de la República, en ese entonces Caldera, y factores de poder dijeron, esto no puede seguir así. El rector era Bianco, a quien yo quise mucho, lo admiré mucho, y bueno, la mayoría del consejo universitario lo acompañaba, pero llegó un momento en que se produjo el allanamiento de la universidad, que pusieron las tropas en el jardín botánico y bueno, nosotros nos reunimos ese día en el CENDE en la madrugada, todo el consejo universitario, de ahí fuimos a una entrevista con el ministro de Educación para reclamar el doctor Hernández Carabaño, si mal no recuerdo, y después regresamos en la noche a la universidad, en una caravana. Todo el perímetro de la universidad y los Chaguaramos y Santa Mónica estaba tomado por tropas de las Fuerzas Armadas. Entramos a la universidad y nos quedamos allí durmiendo, todo el consejo universitario encabezado por Bianco, eh, varios días, hasta que el gobierno dio la orden de que todos los militares salieran de la universidad, menos del jardín botánico. Eso duró un tiempo, varios meses, hasta que hubo un acuerdo entre Acción Democrática y COPEI para reformular la ley de universidades y poder destituir a las autoridades. Y efectivamente, Acción Democrática y COPEI se pusieron de acuerdo, aprobaron esa ley y el gobierno un día dijo, metieron los tanques dentro de la universidad y ya no hubo posibilidades de avanzar en nuestras cosas. Y lo que yo quiero decir es que nosotros en ese tiempo no percibimos con toda la claridad que la madurez proporciona el peligro de una radicalización muy intensa que al final puso en riesgo la propia universidad. Claro, el objetivo del poder en ese momento era ponerle la mano a la universidad precisamente, pero tal vez nosotros fuimos más lejos de donde debimos haber ido en ese tiempo, pero era el tiempo del 68, del 69. El 69, cuando Caldera toma posesión de la presidencia de la República en febrero, no se le ocurre a los dirigentes copellanos de la universidad otra cosa
que hacer una marcha para tomar la universidad, que creo que fue en 2 meses después, por ahí por mayo del 69. Y entonces, bueno, los que estábamos adentro de la universidad, todos los grupos de izquierda, bueno, dijimos, no van a entrar los copellanos a la universidad, no van a entrar. Entonces tomamos todas las puertas y ellos venían del CADA de ahí, de, cercano De al Roosevelt. sí. Entonces avanzaron y hubo una circunstancia eh, que definió el futuro de COPEI, de las fuerzas de izquierda y todo en la universidad, que es que uno de los copellanos que venía eh, se acostó en el piso y disparó contra Alexis Adam, que era el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Le pegaron un tiro en el hígado. Y afortunadamente, bueno, como estaba ahí el clínico, el decano de medicina, el doctor Anselmi, y bueno, todos los médicos se llevaron a Alexis, pero eso fue una tragedia obviamente, para Alexis, para el movimiento estudiantil, pero para los copellanos. La juventud copellana, que había sido una juventud universitaria muy poderosa, con dirigentes excelentes, muy, muy distinguidos. eh, Osvaldo Álvarez Paz, Joaquín Marta Sosa, o sea, una cantidad de gente que hoy uno tiene que reconocer su valía de entonces y de ahora. Bueno, Copey desapareció de la universidad. Entonces, allí comenzó una cosa eh, diferente, pues que no voy a analizar en este momento porque he hablado mucho y muy seguido. Este, pero digamos, esa fue mi trayectoria. Es posible que algunos datos, mi memoria no haya sido tan fiel en tiempos, en años, en épocas. Y la otra cosa que quiero decir es la siguiente. Yo me gradué de economista en la central, pero trabajé mucho, muy, muy cerca con la Escuela de Sociología y Antropología, como era entonces, y con la Facultad de Humanidades, donde se dio un movimiento bellísimo, eh, donde le decían a Cervantes, camarada, tu muerte será vengada. Eh, la Escuela de Letras fue una cosa formidable en ese periodo y con unas mentes brillantes en ese tiempo. No dudo que sea ahora sí, pero esa fue la época que conocí. Entonces, yo trabajé mucho conectado con muchas de las escuelas, tanto por el movimiento de renovación como por mi posición posterior en el Consejo Universitario como delegado estudiantil al Consejo Universitario. La vida me llevó en esos procesos de renovación en vez de ser y desarrollarme como economista, más bien me dediqué a la economía política, es decir, a las relaciones del poder. Y ese proceso, digamos, me hizo más eh, integrador de disciplinas para entender los mecanismos, las formas de distribución del poder en la sociedad y en sus instituciones. Y dentro de ese campo, a mí me ha interesado mucho los temas de estrategia, de las estrategias políticas, las estrategias corporativas, que me parece que es un campo desafiante, sobre todo en momentos de caos, de incertidumbre, como los que vivimos ahora. Bueno, eso a pequeños saltos, esta ha sido una revisión rápida de unas etapas importantes de mi vida.
te quiero recordar otra etapa, a ver cómo la visualizas, la etapa de los años 70. En el año 79 escribiste un texto en la revista Expresamente que dirigía Rigoberto Lanz, donde tú hablas de la investigación militante. Sí. En esa época tenían los talleres de investigación militante y tenían la revista Expresamente. Y tú escribes un artículo muy interesante de la necesidad de una investigación militante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? En esa época, sí, en esa época nosotros, vinculado a la concepción de la reforma universitaria, pero que fue más allá, sobre lo cual puedo hablar luego, eh, la idea de la investigación, entre comillas, puramente académica, nos parecía una idea que había que superar. Ese era un tiempo en que esos temas estaban a la orden del día, como ustedes saben, los tiempos de cómo hacer para que el conocimiento se convierta en un conocimiento transformador, cómo lograr que el pensamiento que estimábamos revolucionario en ese tiempo realmente pusiera los pies en la tierra y, y, y echar a andar. Entonces, yo no sé de quién fue ese concepto de la investigación militante. No me lo quiero atribuir porque creo que mucha gente habló sobre eso. Seguramente, como ocurre, todas las buenas ideas que uno tiene son ideas de alguien que ya las dijo. Entonces, pero en todo caso, quien fue el adalid de ese concepto y de esa práctica y de esos talleres fue Rigoberto Lanz. Rigoberto se convirtió en un hombre digamos, focalizado durante buena parte de su vida a desarrollar la formación marxista o neomarxista, diríamos, desde la perspectiva actual, pero que eran, debían ser los formados en ese proceso activistas del cambio político y sobre todo algo que insistió mucho Rigoberto, el cambio intelectual, que era, que era algo de lo cual participábamos muchos, es decir, la idea de los nuevos conceptos de lo que era el trabajo político, de las nuevas formas de militancia, de pertenencia, y bueno, eso ha debido estar reflejado ahí. Fue una época en la que ese periodo de los 70 en la época en la cual fundamos muchos medios de trabajo, de investigación y de difusión. Es un tiempo en el que varios fundamos la revista Proceso Político. Esa revista, ahí estábamos Judy Valencia, José Manuel Hermoso, José León, Chiquito León lo llamamos, y estaba también Edgardo Lander, y yo. Éramos el consejo editorial, pero que eso era, digamos, la proa de un movimiento político que entonces en los 70 comenzamos a desarrollar después digamos, de 1972, que ya la universidad fue intervenida y tomada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos pusimos a desarrollar trabajo en los barrios, en las fábricas, para desarrollar un movimiento obrero y un movimiento popular en ese periodo de los 70. Muchas cosas las logramos. Había digamos, recuerdo un gran dirigente eh, obrero que estaba con nosotros y que construyó con nosotros todo esto, que era Santiago Arconada, que anda por ahí, un tipo muy inteligente. Eh,
y Edgardo Lander, que es un hombre de pensamiento, la mayor parte de los cuales después derivó hacia el chavismo. Eh, digamos, pocos de ese proceso no participamos nunca de la ilusión chavista y creo que ahora muchos de estos amigos están en trasera, ya no son chavistas y por supuesto tampoco maduristas porque eso es una cosa que denigraría de su propia condición de intelectuales. Este, sí, pero, pero bueno, ese es otro camino, otra historia. Sí, así es. Ahora, lo interesante es ver todo ese proceso que nos has contado, porque forma parte además no solamente de la vida de la universidad, sino del país, porque de alguna manera, digamos, todo eso contribuyó a la gestación del movimiento de izquierda por una parte de la sociedad venezolana y también, por supuesto, del movimiento contrario. La cosa es el significado que eso tiene para el ahora. Es decir, ¿qué pasó? Es Sí, decir, ¿cómo es posible que la izquierda haya llegado a ser no una izquierda, sino un aparato criminal, como lo es hoy en día? ¿Y cómo es posible que, digamos, o mejor dicho, no cómo es posible, cómo hacemos para superar esto según tu criterio, ¿no? fíjate, en mi caso llegamos a un momento, varios de nosotros que dijimos en los 70, por este camino que vamos, no vamos lejos. Es un trabajo muy parcial, muy limitado. Nosotros tenemos que participar y promover un cambio nacional. Fue cuando nos aproximamos a José Vicente Rangel, a quien conocía por otras razones. Y con José Vicente, yo hablé con José Vicente y él me dijo, háblate con Luis Miquilena. Hablé con Luis. Mira, nosotros, es decir, un grupo de los nuestros, donde estaba Herbert Torres, Máximo Rodríguez, Trino Márquez y otros compañeros, bueno, creemos que tú debes ser candidato. Ya él se había separado del MAS. José Vicente se había separado del MAS, había sido 2 veces candidato del MAS, en unos brollos internos más o menos importantes. Y ahora, en el 83, se perfilaba por el MAS la candidatura de Teodoro, cosa que en efecto ocurrió, y nosotros, esa izquierda independiente, el chiripero que después fue denominado así por Caldera, constituimos un movimiento muy poderoso que se llamó la Nueva Alternativa con José Vicente. Hicimos, digamos, giras y realmente creímos que íbamos a sacar muchos votos. Hicimos un acto en la Avenida Bolívar gigantesco y no sacamos nada. Y ahí ocurrió una situación que, eh, que generó un parteaguas en ese movimiento. Ese era un movimiento de mucha gente, de muchos grupos. Ahí está el Partido Comunista, el MEP, Vanguardia Revolucionaria, el movimientos diversos, locales, regionales, todo eso confluía ahí. Y todos tenían más o menos la misma voz. O sea, ahí podía hablar Jesús Faría, que era el representante del Partido Comunista, o Radamés Larrazábal, e igual otro compañero de un grupo de La Guaira. Y así fuimos andando, eh, con complicaciones, porque por los celos, por el sectarismo, porque quién va a ser candidato aquí, quién va a ser candidato allá. Fue difícil. Pero cuando nos ocurrieron las elecciones y hubo el resultado, en esas elecciones ganó Jaime Lucinchi. Eh, entonces hubo algunos miembros de este grupo
que había apoyado a José Vicente, diciendo cómo era que con ese 3%, si mal no recuerdo, que habíamos sacado, habíamos ganado. Sí, o sea, y yo escribí un artículo en el Nacional que se llamó Nuestra derrota y la necesidad de asumir que esto era un camino derrotado, que nos habían derrotado, que esa posición había sido derrotada. Paralelamente a esto, había ocurrido lo siguiente. Yo era parte importante del comando de campaña de José Vicente con Luis Miquilena y hubo un par de reuniones entonces secretas entre Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, José Vicente, Luis Miquilena y yo. Esas reuniones tenían como propósito, bueno, se veía que esa era una fuerza que respetable, la que representaba José Vicente, y los presidentes Lucinchi y Pérez decían, bueno, que había que establecer relaciones con nosotros, y nosotros pensamos que eso era muy bueno. Eh, de tal manera que yo conozco a Carlos Andrés Pérez por José Vicente Rangel. Y en esas reuniones, lo que nos planteó Lucinchi, que iba a ser el presidente, era que quería que nosotros contribuyéramos a una política de cambio en Venezuela. Eso es lo que explica la formación de la COPRE y que yo haya estado como secretario ejecutivo allí, porque era como expresión de que va a haber cambios, nosotros éramos partidarios de los cambios y podía estar allí. No, no quiero decir que esto fue una cosa acordada entre José Vicente y Lucinchi, sino que era parte de un proceso que se iba dando de acercamiento, que tuvo un momento muy importante cuando el presidente Lucinchi, el entonces candidato Jaime Lucinchi, me invita a mí a una conversación con varios dirigentes de su comando de campaña. Matos Azócar, Armando Durán, Celestino Armas, etcétera, y Simón Alberto González. Ahí yo conozco a dos personas que nos hicimos muy amigos, que son Armando Durán, que es mi amigo de todas estas décadas, y Simón Alberto González. Y Simón Alberto tenía la idea en la cabeza, producto de las lecturas del logro filantrópico de Octavio Paz, que el problema de Venezuela era el Estado, que el Estado debía ser reformado. Y comenzamos una serie de conversaciones, Simón Alberto, Ramón Velázquez, que estaba de acuerdo con esa tesis, y yo. ¿Cómo manejamos este tema? Y a Lucinchi le entusiasmó la idea. Estaba comenzando su gobierno, iba a ser, era candidato, iba a ser presidente, estaba en ese momento luminoso de los expresidentes que tienen planes y quieren cambiar el mundo y tal, y entonces son amplios y todas esas cosas. Y entonces se fue perfilando, Jaime Lucinchi toma posesión en febrero del 84 y todo el resto de ese año hasta diciembre se va perfilando el tema de la COPRE. Eso es una historia que yo no voy a echar aquí ahora porque es muy larga. Y en diciembre se designa la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado con Ramón Velázquez de presidente, conmigo como secretario ejecutivo y con 33 personas más como sus miembros, de todo el espectro político de entonces, del MAS, de URD, del MEP, de COPEI, de Acción Democrática y varios independientes, unos empresarios y otros académicos. Y comenzamos una historia que yo creo que es una historia interesantísima para una próxima entrevista.